Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar, pues, compartiendo su palabra. A veces no aprovechamos los momentos que debemos estar presenciales, pero por su misericordia de Dios le damos gracias que nos podemos llegar por este medio a sus hogares y poder compartir la palabra de nuestro Dios y poder meditar en ella para alimentar nuestra alma, nuestro cuerpo y ser gratos a Dios. Hermanos, voy a pedirle que abramos nuestras Biblias allí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, y le vamos a dar lectura a dos versículos, el versículo 9 y el versículo 10. Epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Muchas veces estamos acostumbrados a decir segunda de Timoteo, capítulo 1, 9 y 10. Bien, hermanos, una vez que ya tengamos nuestra parte escritural, vamos a darle lectura a estos dos versículos y así posteriormente estaremos poniendo todo en las manos de nuestro Dios en esta tarde. Dice así su bendita palabra de nuestro Dios: ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora han sido manifestadas por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ponemos todo en las manos de nuestro Dios en esta tarde. Bendito Dios Todopoderoso, a ti la honra y la gloria, Señor. Una vez más estamos delante de ti, Señor, para darte gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Mi Dios, danos sabiduría, entendimiento, Señor, para hablar tu palabra conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor, y que nosotros atesoremos, Señor, tu palabra, el tesoro, Señor, para nuestra vida, para nuestra alma, Señor, y poder caminar contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Unge mis labios, Señor, mi ser, para hablar conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, el apóstol Pablo, escribiéndole aquí a Timoteo, segunda carta a Timoteo, en este versículo, capítulo 1, versículo 9 y 10, nos muestra, hermanos, lo que Jesús hizo para nosotros, el plan de Dios perfecto a través de su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. El plan de Dios perfecto a través de su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Y aquí en el versículo 10 vemos que su palabra nos dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí claramente dice aparición de nuestro Señor Jesucristo. No pensemos, hermanos, que si apareció como se nos viene a la mente, se aparece y desaparece. No, hermanos, se está refiriendo a la aparición, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es tan importante este nacimiento trascendental, anunciado mucho tiempo por los profetas y cumplido, Señor, cumplido su palabra, está aquí manifestada en esta carta, y el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, haciéndole breve, diciendo la aparición, enfocándose a que el nacimiento de Cristo vino a ser causa de salvación para el mundo. El nacimiento de Cristo vino a ser
salvación para la humanidad. Y algo importante, hermanos, el nacimiento es tan importante como también su muerte y como también su resurrección. Si Cristo no hubiera nacido, tampoco hubiera muerto, tampoco hubiera resucitado. Y aquí enfatiza lo importante que es, que fue y que sigue siendo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese nacimiento trajo salvación para todo el mundo. Trajo salvación para todo el mundo. Y vemos que nos dice quién nos salvó y nos llamó a un llamamiento santo conforme a nuestras obras, no sé, según el propósito suyo. No fue conforme a lo que pensamos o creemos, porque de acuerdo a nosotros vemos y medimos conforme a nuestra vista y conforme a nuestro corazón. Pero el conforme a la vista y conforme al corazón de nuestro Dios es diferente a nosotros, porque sus pensamientos son diferentes a los del ser humano. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos y son tan amplios e incomprendibles que nosotros, hermanos, no alcanzamos a entender, no alcanzamos a comprender lo que Dios ha hecho, porque esto lo hizo conforme a sus pensamientos, conforme a su propósito y conforme al plan de Dios que tiene a través de su Hijo de salvar a la humanidad. Si nosotros viéramos todo esto y midiéramos, nosotros dijéramos, bueno, los que tienen derecho a la salvación son los que se portan bien, pero conforme a la vista. Pero vemos aquí que Dios hizo vino a nacer para salvarnos, pero para toda la humanidad, todo aquel que en Él cree, todo aquel que ha puesto su confianza en Él, es conforme al propósito de nuestro Dios. Y dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. El propósito de Él nos fue dado este regalo, esta gracia, de acuerdo a Jesús, ¿verdad? Él se ofreció, Él vino a nacer, pero también vino a morir y a resucitar. Vemos aquí el propósito suyo, ¿verdad? Nos vino a dar esa gracia, ese regalo, esa bendición para nosotros. Y claramente en el versículo 10 lo dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice. ¿Por qué? Dice, ahora ha sido manifestada la aparición, o sea, por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tuvimos la salvación. Si Jesucristo no hubiera nacido, no hubiéramos sido salvos, hermanos. Y si Jesucristo no hubiera nacido, tampoco hubiera muerto, tampoco hubiera resucitado. Vemos tan importante es su muerte, su resurrección, su nacimiento, y aquí el apóstol Pablo enfatizando y diciendo por la aparición de nuestro Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Jesucristo, hermano, claramente está ahí. Vemos bendiciones que traen el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay centenas, hay muchas bendiciones que traen como consecuencia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso su palabra de Dios nos hace ver que a través de ese nacimiento tenemos este beneficio. Hay muchos, pero el principal es la salvación. En el libro de los Efesios, o ahí en la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 4, nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, el plan de Dios perfecto. Antes que el mundo fuese, Él ya tenía este plan de dar a su Hijo para que nosotros fuéramos, ¿qué? Salvos
y cumplida su palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver ahí en Juan, en el Evangelio de Juan. Vayamos a el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, que nos muestra claramente el acontecimiento, cumplida su palabra, en la cual Dios había prometido y en el cual Dios había hablado a través de los profetas este hecho. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne, aquella palabra que se había dicho, cumplida con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y como consecuencia nos trajo la salvación, hermanos. Nos trajo la salvación. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trajo para la humanidad la salvación, hermanos, la salvación. Y ahí en el Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 2, versículo 10, vemos que también nos afirma esta parte escritural, este hecho. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 10 y 11, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo, dice, que será para todo el pueblo. Esas nuevas de gran gozo que iban a ser para todo el pueblo, refiriéndose para todo el mundo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. El nacimiento de Jesús trajo como consecuencia la salvación a la humanidad. Ese regalo precioso, ese regalo inmerecido, que fue conforme a la voluntad de Él, conforme a lo planeado, vemos que nos dio esa salvación. Dice él, ahí volvemos otra vuelta, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, que nos dice: el cual quitó la muerte y sacó la luz. Nos ha resalvado. ¿De qué nos ha salvado? De la muerte. Nosotros, desde que el hombre pecó, estábamos muertos espiritualmente, pero con el nacimiento de Jesús nos dio vida, nos sacó de esa muerte espiritual para darnos luz. Nos abrió, nos dio luz, y esa luz es para ser inmortales, conocer su palabra y estar, aunque físicamente vamos a morir, pero espiritualmente vamos a estar con Él, porque nos dice: y la inmortalidad por el Evangelio, dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. O sea, nos sacó de la muerte a la luz para que seamos inmortales espiritualmente, dice, ¿por medio de qué? Del Evangelio. ¿Y cuál es el nuevo del Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Quién es? Jesús. El nacimiento de Jesús trajo como consecuencia la salvación a la humanidad, hermanos. Hay centenas, hermanos, muchas bendiciones que vemos a través de su escritura, esos beneficios para la humanidad, hermanos, para la humanidad. Pero también, hermanos, no nada más la salvación, también dice que nos ha libertado, hermanos, nos ha libertado. Y vemos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31,
Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, vemos aquí que nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará nos va a hacer ¿qué? Libres. Conocer su palabra, conocer a Jesús, vamos a ser sus discípulos, pero como consecuencia vamos a ser libres, ¿verdad? Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Vamos a ser libres, hermanos. En el 33 dice: y le respondieron. ¿Quiénes respondieron? Pues los judíos que estaban en ese entonces: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Aquí ellos no estaban reconociendo, los judíos estaban diciendo: bueno, ¿de qué nos va a hacer libre? Si nosotros hemos hecho libres porque venimos de un linaje de Abraham. ¿Y quién era Abraham? El que Dios llamó, y de ahí formó a su pueblo escogido, uno de los patriarcas de aquel entonces. Pero dice: de ahí venimos, nosotros de qué podemos ser libres. Pero lo que se estaba refiriendo Jesús era al pecado, ser libres del pecado, aunque ellos tenían la ley, pero la ley no la obedecían como debía de ser, y llega Jesús, ¿verdad?, para librarlos de sus pecados. Así es que vemos ahí: así que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Dios nos ha librado del pecado. Dios ha roto esas cadenas del pecado. Dios, a través de su Hijo, ha hecho este milagro, este hecho, esto que para el hombre es imposible, posible es para Dios. Pero todo aquel que es libre es todo aquel que ha creído en su palabra, el que ha hecho, el que se hace ¿qué? Su discípulo, hermanos. El que se hace su discípulo es aquel en el cual Dios lo ha librado. Y ahí en la carta de los Colosenses vemos que nos dice, en el primer capítulo, versículo 13, Colosenses 1:13, vemos que nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién ha hecho esto? Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Si Jesús no hubiera nacido, nosotros, hermanos, no fuéramos libertados de la esclavitud del pecado, seguiríamos en esas tinieblas, seguiríamos en ese mundo de perdición, de pudrición, seguiríamos ahí. Pero el plan de Dios, a través de su Hijo, dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Si Dios dice que estando en el cielo no estimó ser igual, Jesús no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria y tomó esta forma humana y se humilló a sí mismo, y en esa humillación hasta la muerte de cruz. Y en ese reino que él estaba, que es en el cielo, pues ese reino, Dios, a través de este nacimiento de Jesús, vemos que nos ha librado de la potestad de las
tinieblas, del mundo de perdición, nos ha trasladado. ¿Qué es trasladado? De un lugar nos sacó para ponernos en otro. De ese lugar de perdición, ese lugar pues de tinieblas, ese lugar de muerte, nos saca y nos pone al reino de su amado Hijo, que es Jesús. Ese es el plan de Dios a través de su Hijo. Si su Hijo no hubiera nacido, nosotros no gozáramos de esta gran bendición. Nos ha libertado ¿de qué, hermanos? Del pecado. Nos ha libertado del pecado. Y hay muchas bendiciones, hermanos, que encontramos a través de su palabra, que Dios hizo a través de su Hijo. Pero su Hijo no vino nomás por aparecerse y estar aquí en la tierra, sino Él tuvo que nacer, hermanos. Tuvo que nacer. Ese nacimiento trajo estas bendiciones y muchas, centenares de bendiciones hay a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos estar agradecidos con nuestro Dios, porque en su plan perfecto Él nos ha librado de pecado, nos ha librado de la muerte y nos ha dado vida para que tengamos esa vida en abundancia, esa vida eterna, hermanos, esa vida eterna. Y volviendo al versículo anterior que leíamos, nuestra cita base ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, 9 y 10, en otras versiones de la Biblia, hermanos, encontramos ahí en el versículo 10, último párrafo, dice que nosotros podemos ver el cual quitó la muerte, dice, y sacó a la luz la inmortalidad por el Evangelio. Pero vemos nosotros aquí, en el 9, a donde su palabra nos dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, dice, antes de los tiempos de los siglos. O sea, según el propósito de quién, de Dios, nos dio esa gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En la versión que normalmente leemos y tenemos, hermanos, pero la versión internacional nos dice, el último párrafo del 9 dice, nos concedió y gracias nos concedió, dice, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. Antes del comienzo de los tiempos, ese favor nos lo dio Dios a través de su Hijo. Pero la versión Dios habla hoy, en el mismo versículo, nos dice, y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad, por Cristo Jesús, y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad. O sea, vemos el amor de Dios, cómo se muestra desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía este plan, no es casualidad. El hecho de que Jesús viniera a nacer, el hecho de que Jesús muriera, el hecho de que Jesús resucitara. Este acontecimiento, este hecho de que Él vino a nacer, vemos que Dios lo tenía planeado a través de su Hijo, porque dice desde la eternidad por Cristo Jesús. Y vemos este hecho, no fue de la noche a la mañana, tampoco fue espontáneamente, porque Él a través de los profetas anunció que iba a nacer el Salvador, el beneficio que Dios ha traído a través de su Hijo para la humanidad es la salvación,
y nos ha libertado de qué, hermanos, del pecado, nos ha sacado de las tinieblas a la luz para que estemos con Cristo Jesús, que es Señor nuestro, hermanos. Así como Jesús, hablando de Jesús, es el mismo Dios, hablando de Jesús es mismo su Espíritu, los tres en uno, y a donde está el Padre está el Hijo, y así a donde está el Hijo, dice que nosotros nos ha trasladado al reino de su Hijo. Entonces vemos este complemento, hermanos, que estamos en el reino de su Hijo, en el reino de Dios, hermanos. La obra de Dios que ha hecho a través de su Hijo para darnos esa redención, esa salvación y libertarnos de ¿qué? Del pecado, hermanos, libertarnos del pecado. Centenares de bendiciones vemos a través de la Biblia cuando la leemos, meditamos en ella, todas estas bendiciones, ¿verdad?, que Dios ha dado a su pueblo, que Dios ha dado a la humanidad, pero que muchos desprecian esta salvación. Muchos desprecian a Cristo, y si desprecian a Cristo, pues seguirán ahí en ese reino, en ese mundo de pecado, en esas tinieblas, en esa muerte eterna, que después va a ser consecuencia para estar en el infierno, hermanos. Pero nosotros nos ha llamado y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brindó. Su Espíritu Santo en nosotros nos convenció para creer en su palabra, para creer que Él es Señor nuestro y Salvador nuestro, que ahora nos espera que cuando salgamos de este mundo estemos en Él, en su reino, porque Él está intercediendo por nosotros desde ahí, esperando, ¿verdad?, que nosotros caminemos conforme a su propósito, caminemos conforme a su palabra y sigamos creyendo en Él, fortaleciendo nuestra fe para no tener en poco su palabra. Vemos lo importante que es. Mencionamos dos partes, dos beneficios, hermanos, pero hay centenares de beneficios que Dios a través de su Hijo nos dio para que nosotros fuésemos salvos y libertados de la muerte y del pecado, hermanos. Porque ahora dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas todo el que le recibió les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, hermanos. Ahora, aparte de que tenemos un Padre, o tuvimos, o tienen algunos un Padre terrenal, hay un Padre celestial, el cual nos amó y dio a su Hijo que se entregó por nosotros, y ahí está, porque vemos su palabra, dice, porque todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre, dice, lo vamos a recibir. Pero recordemos que ese beneficio también es por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos un Padre celestial, ahora ya tenemos a quien pedir. Dice que todo lo que pidamos Él no nos va a dar, pero recordemos que nuestro Dios es soberano y nos lo va a dar. Todo lo que vamos a pedir nos lo va a dar, pero no conforme a nuestros propósitos, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Todo lo vamos a recibir, pero conforme a la voluntad de nuestro Dios, no conforme a nuestros propósitos, porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, porque dice su palabra que antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe qué es lo que vamos a hablar, hermanos, y sabe las intenciones del corazón y todo con qué propósito se hace. Por eso todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar, pero conforme a la voluntad de Dios, porque Él es soberano, hermanos. Él es soberano y no podemos exigirle
lo que no está dentro de su voluntad de Él. Pero tenemos esa bendición, hermanos, que tenemos un Padre Celestial. Y hay muchas bendiciones, hermanos, que podemos ir desglosando, pero por cuestiones de tiempo, hemos mencionado tres, hermanos, tres: la salvación, la libertad. Tenemos un Padre Celestial, hermanos. Pero recordemos, todo esto, estas bendiciones, no las tuviéramos si Cristo no hubiera nacido, hermanos. Y si Cristo no hubiera nacido, tampoco murió. Y si Cristo no murió, tampoco resucitó. Dice su palabra, vana sería nuestra fe. Pero no, creemos en que nació, creemos en que murió, creemos en que resucitó. Y Él está en el cielo intercediendo por nosotros. A la diestra de Dios está intercediendo por nosotros desde ahí. Y aquí estamos, somos frágiles, pero tenemos un Padre Celestial a quien le podemos pedir sanidad, necesidad, y todas nuestras angustias, todas nuestras necesidades, Él las conoce, pero se las tenemos que presentar y pedir y rogar unos por otros. Pero recordemos que, de acuerdo a la soberanía de Dios, todas las peticiones van a ser contestadas, hermanos, de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él es soberano sobre todos nosotros y nosotros debemos de estar sujetos a su voluntad, hermanos. Que Dios les bendiga y vamos a dar gracias por su palabra en esta tarde. Bendito Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra, porque a través de ella nos damos cuenta lo bondadoso, mi Dios, lo misericordioso que tienes a cada día de nosotros, que tú tienes un plan perfecto, Señor, en el cual todos estamos y que no pasa nada si no es conforme a tu voluntad, Señor. Mi Dios, diste a tu Hijo que naciera, que muriera, que resucitara, Señor, pero para que nosotros tuviéramos este beneficio, porque a través de su nacimiento nos has dado, Señor, esta salvación. Señor, gracias, Señor, porque a través de este nacimiento, a través de su muerte y a través de su resurrección, nos tenemos todo esto, Señor, estos beneficios que tú das, Señor, a la humanidad, pero muchos, Señor, la desprecian, mi Dios. Pero gracias, porque tú tienes un plan perfecto, Señor, y tu Espíritu nos ha convencido, Señor, para que creamos en ti, Señor, te obedezcamos, caminemos y sigamos contigo, mi Dios. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, porque nos has sacado, Señor, del pecado, nos has sacado del camino de muerte y nos has puesto en el camino de salvación, Señor. Aquí somos peregrinos, pero algún día estaremos contigo, Señor, en vida y eternamente y para siempre, Señor. Gracias, Señor, por estos regalos, por estas bendiciones, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios nos siga fortaleciendo. Y ánimo, hermanos, ánimo. Mediten en la palabra y tomémonos de la mano de nuestro Señor Jesucristo y fortalezcamos nuestra fe, Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga.